una noche linda y especial porque vamos a empezar una serie temática de estudio de la Biblia. La verdad es que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Él a través de ella se da a conocer y da a conocer el plan que tiene para con nosotros. Así que es mi deseo que al abrir su palabra podamos ir descubriendo aquellas cosas que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, gente linda, quiero invitarlos a que busquen una Biblia, tal vez ya la tienen, la mayoría de los pasajes va a estar allí en pantalla. Yo por cuestiones de tiempo voy a avanzar con cierta fluidez, por tanto si alguien no tiene guías temáticas y quiere escribir alguna cosita, va a ser bueno que se prepare también, porque hoy comenzamos con nuestra serie bíblica que yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros. Quiero invitarlos a orar, a tener un momento de oración, así que los animo, los invito a inclinar sus rostros allí donde están, a hacer reverencia para que hablemos con el Señor. Nuestro buen Dios, gracias por estar aquí. Tú siempre estás con nosotros, Padre, en los momentos más lindos de la vida y en los momentos difíciles también. En esta noche estamos conectados con un grupo de personas porque queremos comprender más de tu palabra, porque queremos conocerte más. Así que rogamos que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras hoy ilumine nuestras mentes para que podamos comprender mejor tu voluntad, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, rogamos tu bendición, tu presencia en nuestros hogares, allí donde estamos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos decidido titular esta serie Rescatados por Jesús. Y en verdad Jesús definió su misión diciendo que venía a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y lo que se había perdido era yo, no solamente era la humanidad. Nosotros, cada uno de nosotros nos habíamos perdido. Y a través de estas lecciones que iremos repasando juntos, vamos a ir viendo de distintas maneras a través de las cuales Dios nos rescata. Y hoy vamos a hablar acerca de Dios, acerca de quién es Dios. Y quisiera comenzar con algunas ideas bíblicas respecto de este tema. En verdad, cuando nosotros hablamos sobre quién es Dios, podemos encontrar muchísimos planteos, en verdad. Podemos pensar en que, o muchas personas piensan en que Dios es una realidad espiritual, en que Dios es un ser superior simplemente. Hay personas que ven a Dios como una energía, la energía vital, ¿verdad? La conciencia. Hay un montón de maneras de entender a Dios, de percibir, de acercarse a Dios. Y también a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta de que Dios es un ser personal que se relaciona con nosotros. Y antes de empezar a estudiar la Biblia tenemos que fijar las bases. Y en verdad estudiaremos la Biblia, nos acercaremos a la Biblia para poder entender más a Dios y cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Así que en primer lugar yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes que nos dan información respecto a Dios. Y miren, Salmos capítulo 139, versículos 7 al 9 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y cuando empezamos a pensar en los atributos divinos, uno de ellos es la omnipresencia, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Y algo nos dice de Dios, ¿verdad? Martín Lutero decía que la mente de Dios era como el océano y el nuestro como un vaso de agua. Así que poder comprender todo es imposible por la limitación del ser humano. Sin embargo, algunas cosas la Biblia nos dice. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios es omnipresente. Isaías 43, versículo 13 dice: aún antes que hubiera día, yo era. El que está hablando es Dios. Y no hay quien de mi mano libre
lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Antes, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Y este texto nos habla de la eternidad de Dios. Hay muchos pasajes que hablan de la eternidad de Dios. Este es uno de ellos. Así que cuando nos acercamos, por ejemplo, a Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba desde el principio. Dice que el verbo creó todas las cosas, el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. Es maravilloso cuando empezamos a ver unos cuantos textos de la Biblia, muchos hablan de la eternidad de Dios. Ahora fíjense ustedes que Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que hay un Dios. Hay religiones que plantean que ahí está el Dios del bien y el Dios del mal, pero la Biblia dice que Jehová es uno solo. Podemos estudiar en algún momento la Trinidad, tendríamos que estudiar un poquito acerca de la Trinidad en algún momento para que podamos entender un poco cómo es esto de que Dios es uno, pero es en tres personas, ¿no? Pero aquí el texto dice que Jehová es uno. Juan 4:24 haría énfasis en la naturaleza de Dios. Y en verdad no nos dice tanto como quisiéramos, pero nos dice algo. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miren, cuando se habla de la naturaleza humana, suele hablarse de la carne. Sin embargo, ahora que estamos hablando de la naturaleza divina, se habla del espíritu. Dios es un ser espiritual. La semana que viene probablemente vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. Y creo que vamos a retomar esta idea, pero la Biblia aquí nos dice otra de las cosas: Dios está en todos los lugares, es eterno, es uno, pero también su naturaleza es diferente a la nuestra. Dios es un ser espiritual. Y cuando llegamos, por ejemplo, a Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, vemos que el texto dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y fíjense que ahora a mí me interesa sobre todo que hablemos del carácter de Dios. Y que en nuestro primer estudio pueda hacer énfasis en aquello que afecta más a la espiritualidad del ser humano, aquello que sensiblemente afecta a nuestra fe. Saben, aún teniendo los cristianos la misma Biblia, hace mucho tiempo, tenemos imágenes de Dios muy diversas. Y el dilema religioso contemporáneo, el gran dilema, entiendo yo, es la interpretación del amor de Dios. Porque aunque todos le podemos poner el mismo nombre a Dios, es muy probable que estemos pensando en distintos tipos de Dios. Tal vez algunos ven al amor de Dios como el amor del amigo cómplice. Y podemos encontrar esas declaraciones en este tiempo, ¿no? A Jesús no le importa cómo hablas, cómo te vestís, cómo vivís. Él murió por vos y eso es suficiente. A Él le importa tu corazón. Y es una declaración que no tiene problemas con lo que dice, sino con lo que deja de decir. Es cierto que a Dios le importa el corazón, pero ¿será que a Dios le importa la vida entera y que el corazón significa una entrega consciente de la vida entera a Dios? Bueno, podemos entender el amor de Dios como el del amigo cómplice, el que tal vez guarda algunos secretos, sí, pero que tal vez deja pasar algunas cosas que no están bien por amor, aunque nos hagan mal, ¿no? Bueno, es una manera de ver el amor de Dios. El del Padre indiferente, tal vez podemos pensar en el amor de Dios como el del Padre indiferente. Y encontramos declaraciones en este tiempo, como por ejemplo, Cristo murió en la cruz por nosotros y entonces ya no hay ley. Podemos encontrar estos pensamientos, estas ideas, ¿no? Jesús crucificó ya la ley, los mandamientos, y en verdad aquello que era un yugo para nosotros ya no está. Lo importante es que Cristo nos liberó y ahora somos libres, y lo importante es que Él nos ama. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa cómo estés viviendo tu vida cristiana, lo que a Jesús le importa es que Él murió por vos.
Y yo pienso a veces, no tengo el privilegio de ser padre todavía, pero pienso, ¿será que a los padres y a las madres les importa cómo viven sus hijos? ¿Será que son indiferentes a lo más íntimo de sus vidas, a sus pensamientos, a su manera de vivir, a su crecimiento, a su madurez? Bueno, interesante, es otro planteo, tal vez un Dios indiferente a la vida del ser humano. También, y en algunos momentos históricos vimos esto con mayor fuerza, podemos ver a Dios como aquel Padre que castiga y que está mirándonos y observándonos todo el tiempo, pensando en qué momento nos vamos a equivocar y listo para castigarnos. Y encontramos esta idea del merecimiento, que el ser humano la tiene muy arraigada, muy adentro, ¿no? Cuando algo malo nos pasa, decimos, ¿por qué a mí, Dios? Y entonces de alguna manera pensamos en que Dios está haciendo aquello que nos hace mal. ¿Por qué me enfermaste? ¿Por qué me llevaste a un ser querido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí y no al vecino enfrente? Tal vez, ¿no? Es terrible la declaración, pero pensamos en esto. Otros planteos. Cuando una persona fallece se suele escuchar, bueno, este tiene el cielo ganado. Con todo lo que sufrió tiene el cielo ganado. Y de alguna manera eso nos hace pensar que el sufrimiento es algo que a Dios le gusta y que de alguna manera el amor de Dios se manifiesta así también, ¿no? Es un poco raro un Dios que castiga, un Dios lejano, un Dios distante. Y también podemos pensar en el amor de Dios en otros términos eh, y seguramente hay muchos planteos que pueden aparecer, ¿no? El que decide por mí, el que elige a quienes se salvan y a quienes se pierden. En fin, la pregunta que yo quiero hacer en esta noche, que quiero hacerte y que yo me hago, es si el Dios en el que vos y yo creemos es un Dios al que podemos amar. Si el Dios que aprendiste es el Dios de la Biblia o tal vez el Dios de la cultura y de la tradición. Si el Dios que conoces es el Dios en verdad que quiere caminar con vos y transformar tu vida todos los días. O tal vez es un Dios que por distintas circunstancias no nos hace muy bien. Sé que son declaraciones un poco peligrosas, ¿no? Pero ¿cuál es el Dios en quien confías? ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios para mí? Y quiero que pensemos un poco en esto. Y saben, cuando yo pienso en el carácter de Dios, la declaración que leímos de 1 de Juan 4:8 decía, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y cuando pienso en el amor de Dios, encuentro allí en la parábola del hijo pródigo una explicación muy gráfica de esto. Saben, cuando Jesús tenía que explicar conceptos difíciles, utilizaba parábolas. Las parábolas no son cuentos para niños, en verdad son un método pedagógico que usaba Jesús como maestro y que él desarrolló en gran manera, no lo inventó, pero él usaba las parábolas muy a menudo. De hecho, uno de los evangelistas se atreve a decir que no hablaba sino era a través de parábolas. Y ahora hay términos difíciles de explicar, definiéndolos en un diccionario. Y Jesús, cuando quiere explicar cómo es el amor de Dios, nos cuenta una historia. Y aquí en la parábola del hijo pródigo nos habla acerca del amor de Dios. Y hoy quisiera que pensemos en el amor de Dios y que estudiemos algunas cosas sobre el amor de Dios. Miren, Lucas 15, versículos 11 en adelante, y la porción que yo voy a leer es desde el 11 al 22, nos cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Así que ahora el hijo recibe la herencia. Y aunque la herencia se da cuando nuestros padres ya no están, el hijo pide la parte de los bienes que a él le corresponden. Es interesante lo que ocurre porque dice el texto 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nosotros continuamos leyendo la historia, el hermano menor más adelante le reclama al padre algunas cosas y nos da un poco la idea de qué significa que el hijo, su hermano menor vivió perdidamente.
Por ejemplo, él dice, este gastó la plata con rameras y ahora vos lo recibís. Así que vivió perdidamente, dice el texto. Y entonces, dice el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces, continúa diciendo el texto bíblico, allí en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y ahora él prepara una declaración y la confesión que le daría a su padre, y entonces se levantó y fue. Y es interesantísima la historia porque dice el texto que levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo empezó ahora a dar su declaración, su confesión, su declaración de amor. Y el hijo ahora lo que había pensado, que registra en los textos previos, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le falta una parte a su confesión. Hay un pedido que él hace, pero el padre le dijo a los siervos, rápido, saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando nosotros miramos, hermanos queridos y amigos, la historia del hijo pródigo, probablemente encontremos la historia de más de uno de nosotros. Esta es una parábola maravillosa. Y cuando yo pienso en entender el amor del Padre, me acerco a esta parábola, porque en gran manera, vamos a recurrir a ella para entender el amor de Dios. Miren, la pregunta entonces que nos vamos a hacer en esta noche es ¿cómo es el amor de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y cómo vamos a relacionarnos con ese amor de Dios? Y en primer lugar, la parábola nos habla de un amor que protege, porque solo hay libertad dentro de los límites establecidos por el Padre. Este Dios que nos hace libres y que permite que nosotros podamos ejercer nuestra libertad. Dios no nos creó como mascotas ni como robots programados, no. Ahora Él permite que nosotros podamos decidir. Nos permite elegir cuál es el camino que queremos escoger para nuestra vida. Y ya desde el principio, en la creación de Adán y Eva, ellos tuvieron la oportunidad de elegir y las decisiones de los seres humanos fueron evidenciando si el camino que Dios proponía era el mejor o no. Y entonces ahora el Padre es el Padre que permite que seamos libres. Y es el Padre también que tiene un amor que protege. ¿Cómo es el amor de Dios? Miren qué interesante es, porque cuando vemos al texto que habla del Hijo, cuando se va, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y este pasaje es muy valioso porque el padre tenía ciertos principios, ciertas normas, y porque amaba a su hijo, ahora había puesto ciertas reglas, ciertos principios que debían tenerse en cuenta en su casa. La casa del padre era el lugar donde el hijo estaba seguro, estaba protegido. Y ahora pienso en el hijo que tenía otros principios, que tenía otros valores, que tenía otra idea de cómo iba a disfrutar de la vida. Así que el texto dice que el hijo se fue lejos a una provincia apartada,
Algunas versiones dicen incluso que fue a un país lejano, así que evidentemente el hijo se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? ¿Por qué el hijo quiere irse lo más lejos posible de su padre? Y es evidente que los límites que el padre impone no son los que él quiere. La manera de vivir que estableció el padre para el hijo no le agrada. Y ahora el padre lo ama tanto que permite, aunque sabe que no es lo mejor, que el hijo se vaya, que el hijo pueda ejercer su libertad. Y entonces ahora el hijo sale, cambia los principios, elige cuál va a ser su manera de vivir y se va lejos a vivir perdidamente. El dinero se le fue, los amigos con él también. Y el relato es muy gráfico porque él termina cuidando cerdos, que son los animales inmundos que jamás un judío apreciaría. En primer lugar, esta historia me hace pensar en la noción de libertad que tenemos las personas. Las personas creemos que somos libres, que somos felices cuando hacemos lo que nos gusta, lo que queremos. Y en verdad hay una idea de libertad en este tiempo bastante extraña, aún dentro del seno cristiano. Me recuerda a un amigo, yo conocí a alguien que era una gran persona, pero que desde jovencito siempre se cruzaba los límites que el padre le imponía y sus padres le imponían. Y a él le gustaba hacer cosas que él sabía que no eran buenas, pero él quería ser libre. Y de pronto empezó a consumir alcohol y de alguna manera mucha gente consume alcohol, es muy común y muchos dirían que no consumir es un acto de fanatismo, ¿no? Pero en algún momento empezó a afectarle y ya no tomaba poquito solamente después de un partido de fútbol o después de en una comida, sino que esto se empezó a hacer un poco más complicado, empezó a consumir más, empezó a necesitar más. Y en sus momentos difíciles tomaba un poquito más y cuando tenía algún conflicto familiar tomaba un poquito más. Y en algún momento él se dio cuenta que empezó a perder su salud, que empezó a perder su trabajo y lo peor de todo, empezó a perder a su familia. Pronto se dio cuenta de que ya no estaba en su casa con sus hijos, con su esposa y que el alcohol lo había destruido. Y en ese momento él quiso volver. Él se dio cuenta de que algo no estaba bien y quiso cambiar. Pero era una adicción tan grande que lo había dañado tanto que no era dueño de su voluntad. Era tan frágil su voluntad que él se estaba perdiendo en esta adicción. Y entonces yo pregunto, finalmente el estar lejos de los principios establecidos por Dios, ¿a él lo convirtió en alguien libre o en un esclavo? El violar los criterios divinos, los consejos que Dios le había dado, los consejos que la familia le daba, la súplica de los padres, el ejercer su libertad sin tener en cuenta los principios de amor de Dios, ¿lo convirtió en alguien libre o lo convirtió en un esclavo? Bueno, esto es parecido a lo que ocurrió con el hijo pródigo, que de pronto ahora el alejarse de los principios establecidos por el padre no lo convirtieron en alguien libre, lo convirtieron en un esclavo. Y ocurre algo con el ser humano, ocurre algo con nosotros, porque ahora la Biblia dice que nosotros tenemos algunos problemas serios de naturaleza. Ahora vamos a repasar juntos algunos pasajes. Y el amor de Dios se manifiesta en principios que nos protegen. Y esta es una de las manifestaciones maravillosas del amor de Dios. Miren, cuando pensamos en cómo es Dios y cómo es su amor, tenemos que darnos cuenta de que la manifestación del amor del Señor para con sus hijos se da en principios de libertad. Santiago capítulo 2 y versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Claro, si vamos a los 10 mandamientos, yo tomé aquí algunos en Éxodo 20, versículos 13 en adelante, y dice el texto: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Y entonces
Yo me pregunto si toda la humanidad respetara los principios divinos, ¿no seríamos acaso más felices? ¿No estaríamos más seguros? Si no hubieran robos, si no hubiera mentira, si no hubieran asesinatos, si no hubiera codicia, ¿acaso no seríamos más felices todos? Fíjense, amigos queridos, que el amor de Dios no es un amor indiferente. El amor de Dios no es un amor al que le dejan de preocupar cómo viven sus hijos, qué principios de vida tienen sus hijos, cómo caminan por la vida, cómo se desenvuelven sus hijos. Y en este primer estudio bíblico que estamos haciendo, acercándonos un poco hacia el Padre y pensando en su carácter, el atributo que tal vez más nos interesa en este momento, tenemos que entender cómo funciona el amor de Dios. Y podemos empezar por acá. El amor de Dios se manifiesta a través de principios de felicidad y de libertad. Y si vos y yo vivimos de acuerdo a esos principios de felicidad y de libertad, vamos a estar bien porque el amor de Dios nos protege de esa manera. La Biblia dice que debemos perdonar. Y ese es un límite que Dios establece como si fuera un cerco alrededor nuestro. Y cuando nosotros logramos perdonar, porque ese es un límite que Dios establece, un principio, estamos mucho mejor, nos alejamos del resentimiento, estamos más sanos, nuestra mente descansa, nuestras relaciones son más saludables. Cuando nosotros respetamos al otro, cuando nosotros manifestamos respeto por los ciudadanos, por las autoridades, por nuestros familiares, nuestras familias son mejores. Cuando de pronto no agredimos al otro, principios de vida, ¿sí? No están todos detalladitos en los 10 mandamientos, pero es la base, el amor de Dios. Cuando empezamos a ver todos los mandamientos que Dios establece en su palabra, nos damos cuenta de que son como un cerco que protege la felicidad y la libertad del ser humano. Y entonces ahora hay libertad plena y hay felicidad solamente dentro de los principios establecidos por el Padre. Y miren qué interesante porque el relato continúa y cuando nosotros vamos al hijo pródigo, me faltó leer un texto, perdón, que es maravilloso, Salmos 32:8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es maravilloso, porque ahora el Señor nos hace entender muchas cosas del plan de salvación. Son muy fáciles de entender. Ahora el Señor quiere que respetemos a los demás, quiere que nos respetemos a nosotros mismos, que cuidemos nuestra salud, que cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestra familia, ¿no? Y ahora Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y me gusta ver al amor de Dios como aquello que traza un camino para que nosotros podamos estar bien. La vida cristiana es un camino, la vida con Dios es un camino. De hecho, los primeros discípulos fueron llamados los seguidores del camino, aquel camino que Dios había establecido y nos había manifestado con mayor claridad en la persona y en las enseñanzas de Jesús. Recordá, Dios te ama tanto que dejó su palabra, y ahora la palabra de Dios contiene aquellos principios de libertad y felicidad. A medida que estudiemos la Biblia juntos, que recorramos un tiempo juntos abriendo las Escrituras, vamos a darnos cuenta de que todo lo que Dios nos enseña aquí va a garantizar la libertad y la felicidad plena de sus hijos, porque el Señor nos ama. Ahora, el relato continúa en Lucas capítulo 15, y el hijo menor volvió en sí. Y de pronto se preguntó: ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo soy hijo del Padre, ¿qué hago acá en esta condición? ¿Te sentiste así alguna vez? Yo muchísimas veces me he sentido de esta manera y realmente creo que esta es una parábola que refleja muchísimo la vida de muchos de nosotros. Y de pronto aquel que tiene conciencia de la voluntad de Dios se da cuenta de que no está viviendo como un hijo de Dios. Y el ser humano se da cuenta que ha perdido y que ha sufrido tanto. Y este jovencito había perdido la herencia, había perdido su dignidad, había dañado su salud.
y volvió en sí. Y qué bueno ese momento, qué bueno ese momento, porque el texto bíblico dice que él volvió en sí. Y este momento que es dramático en la vida del ser humano, necesitamos crisis muchas veces para tomar decisiones importantes, para que los cambios dramáticos que suceden en nuestra vida nos hagan dar pasos en la dirección correcta. Este fue el momento, un momento de libertad para este muchacho. La libertad la podemos entender de muchas maneras, como la posibilidad de que elijamos, y esto se llama libertad, la posibilidad de que yo pueda decidir qué hacer. La libertad podemos entenderla como una condición. Aquel que vive esclavizado por vicios, que vive esclavizado por un mal carácter, que vive esclavizado por distintas situaciones, no es en verdad libre, no vive libertad plena, menos libertad en Dios. Aquel que es esclavo de un pecado, de hábitos ocultos, no es libre en verdad. Así que podemos ver a la libertad también como una condición. Pero me gusta ver a la libertad también como un momento. Porque muchas veces nosotros vivimos en piloto automático. Y nos levantamos y hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, o lo que nuestra agenda dice que tenemos que hacer. Y el día transcurre, y la semana transcurre, los meses, los años, y de repente pasa la vida y no nos confrontamos con nosotros mismos ni con Dios para tomar las decisiones que van a ser trascendentales en nuestra vida. Y ahora el hijo pródigo tiene uno de esos momentos de libertad. Tiene uno de esos momentos de libertad. Y él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? ¿Qué hago yo acá? Y es interesante porque el hijo vuelve, se acerca a Dios, se acerca al padre que representa a Dios en la parábola. Y el padre lo está esperando y antes de que termine su condición lo abraza y lo restaura, ¿no? Y miren, es muy interesante lo que ocurre, porque cuando nosotros miramos algunos pasajes de la Biblia, se habla de este gran problema que tenemos, nuestra condición. Y también nos ayuda a entender el amor de Dios, entender primero la condición en la que estamos y entender cuál es el alcance de este amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este pasaje no está hablando del pecado original, de que nosotros tenemos lo que llamamos el pecado original, de que yo tengo ahora que cargar las consecuencias del la culpa del pecado de Adán. Las consecuencias las cargamos, claro, pero yo tengo la culpa de mis pecados, no de los pecados ajenos. Pero hay algo que dice el texto, y es: así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y por el pecado la muerte, ahora la muerte, esta condición, pasó a todos los hombres. Y a esto nosotros le llamamos naturaleza pecaminosa. Una tendencia natural que el ser humano ahora tiene de ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos pasa. Generalmente es más fácil ir en contra de la voluntad de Dios que estar en armonía con ella. Naturalmente nos gusta comer las cosas que nos hacen mal. Naturalmente hay un deseo, hay una satisfacción enorme que encuentra el ser humano por lo prohibido. Y parece que cuando hay cosas que nos prohíben nos gustan más, porque es parte de nuestra naturaleza. Y el apóstol Pablo, cuando define la naturaleza cristiana, la naturaleza que él tiene, la del ser humano, dice lo siguiente. Miren algunos pasajes allí de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y eso hago, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y ahora él dice, hay algo que vive en mí, que está dentro mío, se llama pecado, ¿no? Yo no entiendo lo que me pasa. No hago lo que quiero, hago lo que aborrezco. Hay una fuerza dentro mío que me hace ir en contra de la voluntad de Dios. Es que vive dentro mío el pecado. Sigue diciendo el siguiente pasaje. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y miren, esto es lo que nos pasa a las personas y por eso es muy probable que muchos de nosotros nos miremos como el hijo pródigo, porque naturalmente nosotros nacimos con una infección que se llama pecado, que nos dañó tanto y cada generación moralmente se daña más que la anterior, a tal punto de que llegamos a vivir hoy como vivimos. Y aún aquellos que somos cristianos, que amamos a Dios, que queremos vivir de acuerdo a su voluntad, notamos que hay una tendencia natural hacia el mal en nosotros. Y ahora el padre ve al hijo que llega sucio, que llega con olor y que viene en la condición que está. Y el amor de Dios es tan grande, no solamente lo manifiesta en que somos libres, no solamente lo manifiesta en que nos dio su ley, nos dio su palabra para enseñarnos el camino y cuidarnos, sino que el amor de Dios se manifiesta en que Él nos perdona también. Y que Él nos perdona cuando no lo merecemos, sino que Él nos da su perdón, nos da su gracia y lo aceptamos solamente por fe. Y esto es maravilloso del perdón de Dios. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Ninguno de nosotros merecerá alguna vez el perdón de Dios. Ninguno de nosotros, además, está habilitado, por decirlo de una manera, está en condiciones de no requerir de la gracia de Dios para ser salvos. Porque aunque durante todo el día que haya transcurrido no hayas cometido ningún pecado, estás condenado porque sos pecador. No es una cuestión de acciones, sino una cuestión de lo que nosotros somos. Ahora sí, como el pecado entró por un hombre y junto con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ahora todos pecaron. Y diría Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado sigue sobre mí. No hay nada que el ser humano pueda hacer para librarse solo de esa condición. Y ahora nosotros vemos que, diría el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y entonces es interesante que nosotros miramos algunos pasajes de la palabra de Dios sobre el perdón y ahora estos pasajes nos hacen ver lo maravilloso del perdón de Dios. Diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo amén. Aunque la paga del pecado es la muerte y yo estoy condenado por eso, el don de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna a través de Cristo. Y hay un pasaje que es emblemático, probablemente el más conocido del Evangelio, que es San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y podemos hacer esto personal. De tal manera Dios me amó a mí, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor que perdona. Qué maravilloso es esto, porque yo quiero acercarme a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero tener vínculo con ese Dios. Tal vez puede pasarle a alguno de aquellos de algún oyente, alguien que está ahora conectado, que se alejó de Dios después de una situación dramática que vivió en su familia. Y probablemente muchos de los que estamos ahora conectados estamos sufriendo alguna situación. Anoche hablábamos con alguien que sufría mucho por la soledad. En este momento hay problemas económicos muy serios en todo el mundo.
y estamos viviendo como país situaciones muy complejas. En estos días gente muy querida ha perdido seres queridos. Hay tantas cosas que nos pasan, tanto sufre el ser humano. Y muchas veces pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios va a manifestar su amor? Y muchas veces nos hemos alejado de Dios porque no hemos podido percibir que hay un Dios que en verdad nos ama. Y en algún momento cuando Martín Lutero se acercó a Dios, estudió su palabra y descubrió los grandes pasajes que hablaban de la gracia, se dio cuenta de que el Dios al que había conocido durante toda su vida no era un Dios al que él amaba. Y él dijo, yo necesito un Dios al que pueda amar. Y allí en su palabra, en la palabra de Dios, encontró la salvación, encontró la revelación de Dios y ese Dios que nos ama. El Señor perdona cualquier pecado. ¿Sí? Ahora podemos entender, tener la seguridad de que sin importar cuán lejos haya ido el ser humano, hay perdón porque el Señor nos ama y porque Él puede transformar cualquier vida. Así que si en esta noche estás con alguna situación o tu condición es parecida a la del hijo pródigo, no tengas miedo, recordá que el Señor te ama y que Él quiere perdonarte, Él quiere perdonarte. Y si Él me perdonó a mí, y si encontramos tantas historias de personas que fueron tan lejos y Él las perdonó, Él también puede perdonarte a vos, porque el Señor te ama, el Señor te ama. Quiero avanzar con algún pasaje más, vamos a ir terminando nuestra primera lección. Pero el amor de Dios no se queda solamente en el perdón. Y sería un error que nosotros consideremos que toda la obra que hace Dios termina en recibirnos, limpiarnos y luego dejarnos para que sigamos ensuciándonos. En verdad sería un error. No, el amor de Dios es un amor que restaura. Cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, encontramos a el joven que fue abrazado por el padre, que fue recibido con amor. Y dice Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego diría, porque este era mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Y es maravilloso esto, queridos, porque cuando nosotros analizamos la historia, vemos que el hijo no tuvo que limpiarse para ir a abrazar al padre. En la condición en la que él llegó, el padre lo abrazó. Pero no solamente lo abrazó, no solamente lo recibió, no solamente lo aceptó. Ahora el padre le dio sus vestiduras y le dio el anillo de la familia. Y el hijo no esperaba tanto. Dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, trátame como uno de tus jornaleros. Y hay algo que el padre no puede hacer. Y es mirar a sus hijos como a jornaleros. Hay algo que el padre no puede hacer. Y es dejar de ver a sus hijos como lo que son. Lo más valioso que tiene en el mundo. Porque Cristo murió por cada uno de ellos. Y Cristo nunca abandonará un alma por la cual murió. Y ahora el Padre quita sus vestiduras y le pone vestidos nuevos. Y le deja una marca, la marca de la familia, le da el anillo y lo va a reconocer como su hijo. Y en este momento el hijo ahora es restaurado. Y yo quiero que terminemos hoy con un pasaje. Recuerden que este es nuestro estudio introductorio, pero me encantaría que podamos leer un pasaje que habla de este cambio de condición que recibimos las personas cuando somos recibidas por Cristo. El texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando nosotros ahora somos recibidos por Cristo, el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que no solamente Él nos perdonó y nos dejó, sino que Él va a continuar con nosotros. Y ahora empezamos un camino nuevo, le llamamos santificación.
Es una palabra que a veces da miedo, ¿no? Sin embargo, es maravilloso. Significa que aquellos que ahora estamos en Cristo somos una nueva criatura, una nueva creación. Empezamos de vuelta. Tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? ¿Qué es lo que quedó atrás? La vida sin Dios quedó atrás. La vida de pecado quedó atrás. Y ahora todas son hechas nuevas, porque el Señor cambia nuestros propósitos, nuestros principios, nuestras razones. El Señor transforma nuestra vida de adentro hacia afuera, nos hace semejantes a Él. Y ahora caminamos limpios, limpios con Él. Probablemente volveremos a tener caídas, pero caminaremos aferrados a su mano. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Hermanos queridos, ¿quién es el Dios al que queremos conocer? ¿Quién es el Dios con el que nos relacionamos? Amigos, ¿quién es el Dios que tenemos? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el mío? Bueno, el Dios que yo quisiera que vos tengas y el Dios que yo busco todos los días es el Dios de la Biblia. Y la Biblia me habla de un Dios maravilloso, un Dios que te ama, un Dios que me ama y que hará que a través de su amor podamos ser semejantes a Él, cada día más semejantes a Él. Bueno, si en esta noche te acercaste a este estudio bíblico esperando recibir un mensaje de Dios, quiero recordarte probablemente la verdad más repetida del Evangelio, y es que Dios te ama y que Dios te ama mucho. Y me encantaría que podamos agradecerle a Dios por eso, agradecerle a Dios por su amor. Ahora vamos a cortar la transmisión en 2 minutos. Hoy se nos ha hecho un poquito extenso. Hemos hecho una introducción a nuestro estudio bíblico y mañana vamos a hablar acerca de la Biblia. Mañana vamos a preguntarnos algunas cosas. ¿Cuál es la Biblia correcta? Porque hay varias Biblias. ¿Cómo entender la Biblia? La Biblia que está atrasada, es actual. ¿Encontramos principios solamente o encontramos algunas y moralejas o encontramos una palabra viva para nuestros días? ¿Hay algo que Dios tiene para decirnos en este tiempo a través de la Biblia? Bueno, mañana vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios y creo que va a ser bueno, así que te animo a poder estar ahí también. Que Dios te bendiga. En nuestros estudios bíblicos solemos dejar el último momento para tomar una decisión. Incluso me encanta en nuestras series bíblicas, cuando me encuentro con alguien, que podamos poner una firma allí cuando tomamos la decisión. Y yo creo que hoy podríamos pensar en una decisión, y es si aceptaremos conocer más a este amor de Dios revelado en su palabra, si haremos lo que esté a nuestro alcance para disfrutarlo y si agradeceremos a Dios por ese amor maravilloso. Ojalá sea afirmativa tu respuesta, ojalá de todo corazón entregues tu vida a Él y bueno, la palabra de Dios pueda ayudarte a comprender más a nuestro buen Dios que nos ama. Y quiero animarte así como hacemos todas las noches, que donde estás, donde sea que te encuentres, puedas también vos tener un momento de oración con tu familia, ¿está bien? Y si hay algo especial que Dios te haya dicho en esta noche, que puedas tener eso presente en tu momento de oración, ¿sí? Oraré yo y luego cortamos la transmisión y te animo a que continúes hablando vos con Dios también. Nuestro buen Dios, gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por tu palabra, Señor. Sin ella nosotros no encontramos rumbo. Y lo que queremos es conocerte, porque Jesús dijo que la vida eterna consistía en conocerte a ti, Padre, en conocer a Cristo profundamente. Y en este camino estamos adentrándonos, estamos ahora profundizando nuestro conocimiento de ti a través de tu palabra. Y por eso oramos, para que el Espíritu haga su obra en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos seguir creciendo en la fe. Quédate con cada familia, con cada persona que está conectada, que está escuchando este tema, y haz que, Señor, podamos confiar en que contigo estaremos bien. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús oramos.